¿Qué lecciones has aprendido o deberías haber aprendido de tus errores pasados? Vamos a analizar la historia del pueblo de Dios y ver las situaciones vividas para que nosotros podamos tener una buena calidad de vida. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque la historia nos enseña, gracias porque también nos prepara y pedimos que nos bendigas, que bendigas a cada amigo que se suma a este programa y que juntos podamos crecer en Cristo. En el nombre de Él oramos, en nombre de Jesús, amén. Amén. Una de las partes importantes que tienen los salmos, hemos hablado de poesía, hemos hablado de profecías, hemos hablado de distintos puntos que presentan los salmistas inspirados por Dios, pero hay algo que no es tan ajeno a la realidad nuestra y que tiene que ver con la narración histórica que se presenta, ¿sí? Hay algo que nos identifica mucho con la historia del pueblo de Dios y es que al aceptarlo a Cristo, a dejar que Cristo entre en nuestro corazón, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y esa familia, como todas las familias, tiene una historia. Historias que han tenido muchas cosas asertivas, como otras que han sido errores, pero que de todas se ha aprendido algo bueno. Y qué importante es que nosotros, a través de la lectura de los Salmos, podamos hacer un repaso profundo de esa historia, conocer qué cosas fueron las que llevaron a equivocarse al pueblo de Dios y qué lugar ocupó Dios en todo momento a través de la historia. De hecho, Darío, si no aprendemos de la historia pasada, estamos podemos ser proclives a repetir los mismos errores. Dicho sea de paso, ¿cuántas veces uno mira al pueblo de Israel y dice, ¿cómo pudieron pensar esto? ¿Cómo hicieron lo otro? ¿Qué reacciones cuando se abría el mar, cuando el maná, cuando Dios se manifestaba con la nube, con la columna de fuego? Y parece que eran los duros de corazón los de la historia pasada. Ahora, la versión moderna del pueblo de Dios que somos nosotros, ¿cuántas veces sucede lo mismo? Quizás no con un mar, no con el maná, con una columna de fuego, pero sí con actitudes, con decisiones, con improntas que nos llevan a asemejarnos mucho a ese pueblo de la historia pasada. Exactamente. Y el salmista subraya algo muy importante. Si bien, como decía Matías, el salmista resalta muchos puntos importantes donde se fue muy visible la fidelidad de Dios, ¿no? En todos los momentos claves que el pueblo necesitó la presencia de Dios, allí estuvo para sacarlos incluso de Egipto, para ayudarlos frente a batallas y un montón de evidencias que la palabra de Dios menciona. Pero subraya algo importante que fue lo que llevó al pueblo a, podemos llegar a decir, a cometer ciertos errores, ¿no? Y que tuvo que ver con esto de olvidarse de Dios, olvidarse de las formas en que Dios se condujo con ellos, la forma en que Dios mostró su fidelidad y muchas veces las situaciones que nos tocan vivir hoy en día nos hacen olvidar que Dios siempre estuvo presente, ¿no? Me gusta decirles a la gente cuando hay situaciones de duelo, pérdidas de algo o dolores ocasionados por enfermedad, de decir, aunque pareciera que Dios no está, hoy Dios está más que nunca al lado tuyo. Y qué bueno, porque nuestra concepción de Dios, la herencia que hemos adquirido, más allá de cualquier experiencia religiosa, nos hace un Dios grande, pero muchas veces lejano. Muchas veces allá en el cielo, quizás intocable, superpoderoso, pero lejano a nuestras circunstancias, a nuestras realidades, nuestro dolor, pero todo lo contrario, y dicho sea de paso, un Dios lejano en ningún momento se lo ve en la Biblia. Un Dios personal, un Dios atento, un Dios responsable, un Dios cumplidor, aún sin tener que mostrar argumentos para decir acá estoy yo como Dios, Dios haciendo esa milla extra por su pueblo de la misma manera que lo hace con nosotros. Qué lindo es cuando uno ora, cuando canta, cuando hace obras de bien, producto de esa consecuencia del vínculo con el Señor, Dios está lo más cercano de nuestra vida. Exactamente. Y ahora qué bueno que en la parte de recordar la historia del pueblo de Dios, hablar de estos grandes patriarcas que fueron ejemplos de fidelidad, aún con sus debilidades, con sus tendencias, dentro de la parte natural de cada uno, pero manteniéndose fiel al propósito, a la misión, de hecho, y esos gran ejemplos que dejan para nosotros hoy en día, que tanto nos cuesta perseverar, que tanto nos cuesta ser fiel a algo o mantener una conducta en relación
a lo que Dios espera de nosotros, en respuesta a lo que Él hace por nosotros, ¿no? Y fíjate, Darío, que esos mismos patriarcas de la historia bíblica, de la historia del pueblo de Dios, que lo vemos en los registros sagrados, eran humanos con nuestras realidades semejantes. Quizás tenemos otro estilo de vida, quizás vivimos en otro contexto mundial, cultural, etc. Pero eran seres humanos con sus desafíos, con sus alegrías, con sus tristezas. Y si Dios actuó con ellos, si Dios los usó, Dios los preparó, aún muchas veces sacándolo de lugares difíciles, como el mismo Moisés en el desierto, después de estar huyendo tantos años por esta situación que sucedió en Egipto, nada más y nada menos que un crimen y tantas cuestiones. Si Dios los usó a ellos, ¿por qué a nosotros no nos va a usar? Si Dios les respondió en oraciones, motivos a ellos, ¿por qué a nosotros no? Y claro, Dios es el mismo de la historia pasada, el que actúa hoy en el presente. Exactamente. Hay uno de los salmos que cita en esta semana, habla del Salmo 106, que nos ayuda de alguna manera a no perder de vista la historia, pero con un objetivo importante. Un pie importante, de hecho, para volver a Dios, que tiene que ver con el arrepentimiento de las cosas que no han sido buenas, de esos actos que por ahí cometemos y que nos terminan alejando de Dios. Hay un llamado importante al arrepentimiento de nosotros como hijos de Dios. Y me gusta esta idea de que el amor de Dios es inquebrantable y siempre prevalece por sobre los pecados del pueblo, ¿sí? Hay cosas que nosotros hacemos o repetimos de alguna manera y nos hacen pensar que ya Dios no me va a amar o Dios no me va a aceptar en estas condiciones. O quizás nos preguntamos cómo puedo hacer para volver todo esto atrás y comenzar de nuevo. Y el arrepentimiento es uno de los pasos que Dios llama a sus hijos a hacer para volver a Él. Y eso es lo maravilloso que tiene la historia, porque la historia me da argumentos, me da herramientas, pruebas concretas de que Dios es un Dios perdonador. Un Dios que si nos arrepentimos de corazón, producto de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si fuera por nuestra naturaleza, seguiríamos haciendo el mal y viviendo en pecado. Cuando el Espíritu Santo actúa en nuestra vida y le damos espacio, por ejemplo, ¿te acordás, Darío, cuando el hijo pródigo se encuentra en el barro, en el lodo, ahí comiendo conocer y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Y decide volver. Lo maravilloso de esto es que, al igual que en el pasado, como Dios perdonó a muchos de sus hijos, a un pueblo, a una nación tan grande, cuando se arrepintió de sus pecados, también nos puede perdonar y tiene la capacidad y el poder de perdonarte a vos y perdonarme a mí cuando de corazón derramamos nuestra alma, quebramos nuestro ser ante su presencia y decidimos también con su ayuda en humildad quebrar ese espíritu orgulloso, egoísta que muchas veces nos lleva a separarnos de Él y a cometer quizás lo mismo en otras dimensiones, pero lo mismo que cometía el pueblo de Israel cuando buscaba la idolatría, cuando buscaba el protestar, el renegar, el querer volver para Egipto cuando Dios lo estaba liberando. Exactamente. De paso, si querés conocer más y profundizar más estos temas, abajo en el numerito que aparece en pantalla podés solicitarlo y con mucho gusto te acercamos una guía de estudio para que puedas profundizar estos temas de los salmos y otros temas más que seguramente van a ser muy valiosos para tu vida. ¿Y cómo se lo acercamos, Darío? Nosotros lo solicitan ellos a través del numerito y nosotros nos contactamos con ustedes para ver las formas de hacérselos llevar. Puede ser quizás a través del formato virtual como en formato físico también pueden adquirir este material. Y de paso, si te es útil también esto, puedes compartir el link de este programa con tantas personas que pueden hacerle muy bien estos temas. Bueno, sí, sin duda esto lo hacemos con mucho amor para que todos podamos profundizar en la palabra de Dios y conocer un poquito más de este Dios tan grandioso que se manifestó en la historia de los salmos como estamos repasando en esta jornada. Exacto. Y ya que estás, Matías, te hago una consulta. Dice el Salmo 106:13, pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Y me llamó la atención esta pregunta. ¿Por qué a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar y no esperar en nuestra vida? Y hay veces que nos da esa amnesia espiritual, ¿viste? Es como que clamamos a Dios por algo, respuestas concretas vienen del cielo, pero parece que
esa emoción, porque muchas veces lo manejamos por la emoción más que por el sentido de todo lo que Dios tiene para nuestra vida, se terminó y se acabó ese momento de felicidad, esa luna de miel. Y en realidad Dios lo que quiere es una relación regular, consistente, una relación madura, que no dependa de los milagros, que no dependa de gestos o actos grandiosos, sino que en el diario vivir, en lo cotidiano, podamos ver ese Dios para no olvidarnos. Porque volvemos a lo que decíamos recién. Habían visto el mar abrirse, con tan solo apoyando la vara Moisés, se abrió el mar. Veían todos los días de la semana, menos el sábado, el maná del cielo. Y tantas otras manifestaciones grandiosas de Dios que quizás ustedes y yo no hemos visto de esa manera tan gráfica. Y al primer suceso como la falta de agua, ya empezaban las protestas, las murmuraciones y el querer volver a comer las ollas de Egipto. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa falta de memoria? Quizás por ese poco vínculo que solamente depende de hechos extraordinarios. Y en lo cotidiano, aún en el silencio o en las respuestas que Dios nos da, contrario a lo que nosotros queremos, también creamos esa relación para no olvidarnos en el presente y en el futuro del gran Dios que tenemos. Exactamente. Y para ir cerrando, hay un salmo muy lindo, el Salmo 135. Una de las formas en que el pueblo evidenció su rebeldía contra Dios fue quizás introduciendo la idolatría. Esto de buscar otras cosas ajenas a Dios o que me separan de Dios para darle adoración. Y me gusta pensar que el Salmo 135 habla de que somos un tesoro especial para Dios, algo escogido, que no solamente arranca desde que Dios escogió un pueblo, en este caso, para ser su representante en la tierra, sino que este tesoro especial para Dios arranca desde la creación, ¿no? En ello. Y por algunas razones los seres humanos tendemos a olvidarnos fácil de Dios y empezar a reemplazarlo con otras cosas, quizás el dinero, quizás el trabajo, quizás otras actividades que de alguna manera a la vista humana no son malas y quizás no terminan siendo malas, pero sí nos alejan de Dios, que es quien verdaderamente hace lo bueno para nosotros. En esto hay algo que reflexiona el salmista y dice que sin la presencia de Dios en nuestra vida, todo lo que podamos hacer en base a esto que abrazamos carece de sentido y nos limita a nosotros a hacer mucho más, porque solo con Dios podemos hacer las cosas. Y en esto no podemos más que argumentar con nuestro propio testimonio. En nuestros logros, en nuestra soledad o en la tristeza, con Dios se vive de una manera, sin Dios se vive de otra. No hay mucho más que argumentar, más que decirte que si estás lejos de Dios, si estás pasando por alguna crisis, ya sea a nivel familiar, laboral, en crisis personal que solamente conoces vos y nadie más, decirte que con Dios es distinto. A los cristianos, a los hijos de Dios, al igual que al pueblo de Israel, les sucedían cosas. Y no siempre las cosas buenas, también suceden cosas malas. Pero qué tranquilizador, qué alivio saber que Dios está al control de nuestra vida. A Dios no se le escapa absolutamente nada, ya sea de nuesra vida y de toda la historia, ya sea en el pasado y también en el presente de la humanidad. Por eso confiemos en Dios y Dios va a guiarnos para darnos la tranquilidad, la paz y la libertad que tanto necesitamos. Exactamente. Querido amigo, hay una historia que se tiene que contar. Ya hay una historia que se viene contando de hace miles de años con la intervención divina y aún con errores y algunos desaciertos, aquellos que se mantuvieron fiel a Dios, volvieron su corazón a Dios a pesar de las equivocaciones, fueron grandes hombres exitosos porque Dios le dio ese lugar. Tu historia también tiene que ser contada como la nuestra. Qué importante es que Dios intervenga, le des ese lugar importante a Dios en tu vida para que tu historia también tenga ese cambio lindo y pueda alcanzar los ideales que Dios tiene fijado para ti. Nos encontramos la próxima semana para seguir disfrutando de un nuevo programa de los Salmos. El Señor te bendiga.